Bienvenidos, el mensaje de hoy está por comenzar. Te invitamos a preparar tu corazón para lo que Dios tiene para ti hoy en Origen y Destino. Acompáñanos. Es tan relevante lo que Jesús dijo siempre yo creo que cuando tengamos la oportunidad de partir, ¿verdad?, con el Señor, nuestros últimos instantes van a ser decisivos y Jesús lo sabía. Vamos a analizar 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Y esto es totalmente relevante porque aquí ya no está Jesús haciendo milagros, ya no está sanando enfermos, ya no está haciendo multiplicación de los panes, sino está en la cruz, cumpliendo el mayor de los sacrificios por ti y por mí y por la humanidad. Esta cita se encuentra en Lucas 23, del versículo 32 al 35. Se los voy a leer. Llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías, de Dios el elegido. ¿Sabes? Aquí Jesús, en medio del dolor, lo estaban crucificando, en medio de 2 ladrones, y aparte lo estaban despojando de lo último que le quedaba de sus prendas. Y con esas prendas los soldados estaban echando suertes. ¿Sabes? Yo no sé tú, pero perdonar a las personas que nos han lastimado o que nos hacen daño por cualquier cosa es muy difícil. Bueno, hay intensidad de cosas, ¿verdad? Unas cosas que puedes pasar por alto muy fácilmente, y hay otras que definitivamente dices, o sea, perdonarla en la vida lo haría. Pero ¿sabes? Jesús, en medio de su dolor, en medio de tanta humillación, ¿te han humillado a ti? ¿Y te has sentido lastimada? ¿Te has sentido expuesto? Creo que algunos de los que estamos aquí hemos pasado por esas situaciones. Pero cuando lo hacen en público, pues es todavía más complicado. Y aquí no solamente lo están haciendo en público, sino que te están desnudando, te están despojando. A Jesús lo estaban despojando de sus vestiduras. Y no nada más eso, sino que también lo estaban torturando, ¿sí? Porque estaban clavándolo en ese preciso momento en la cruz. Y fue cuando Jesús lanza estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo quiero preguntarte, Origen y Destino, ¿tú crees que ellos no sabían lo que estaban haciendo? Sí sabían. Obviamente, ¿verdad? Porque muchas veces todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que a alguien le causa dolor. Y muchas veces las personas, aquí vamos por 2 intenciones. Va a haber momentos en donde a nosotros nos lastimen con toda alevosía y ventaja, y va a haber momentos en donde nos lastimen incluso sin saberlo, ¿verdad? Porque muchas veces se pueden dar malos entendidos. Pero yo creo aquí que verdaderamente la gente sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, Jesús, en su infinita misericordia, clama y ora a su Padre y les dice: perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabes, yo quiero decirte algo: el perdón es un regalo, y ese perdón Dios te lo da a ti. Amén. Y a mí. Amén. A todos nos regaló un perdón, porque cada uno de nosotros justamente somos pecadores, y ciertamente no hay ni uno solo santo. Entonces Jesús nos da el mayor de los regalos, el perdón. Merecíamos lo peor por nuestra vida, nuestra manera de vivir,
Pero justamente Jesús entiende y dice, intercede por nosotros y nos dice, perdónalos. ¿Sabes? ¿Cuántas veces de nosotros no quisiéramos que nos perdonaran alguna deuda? ¿Verdad? Nuestra deuda del banco. ¿Cuántos quisiéramos que aparecieran saldos cero? Todos quisiéramos que no pasara, que pudieran perdonarnos de esa manera, pero el único que nos da ese perdón es Jesús. Y yo quiero decirte algo esta noche. Solo aquel que verdaderamente ha perdonado puede ser libre. Porque si no, cuando tú traes esa ofensa o ese rencor, lo traes cargando y vives atada a la persona que te ha lastimado. Entonces hoy la reflexión que nosotros hacemos es: Jesús intercedió para que nosotros fuéramos perdonados, pero ¿sabes qué? Eso nos lleva a perdonarnos los unos a los otros y que nosotros también podamos traer libertad a las demás personas, ¿sabes? Perdonando. Yo sé que es algo muy difícil, muy doloroso, pero así debe de ser para que nosotros podamos seguir viviendo en libertad. Otra de las cosas que es importante resaltar es que la Biblia dice que podemos perdonar ¿cuántas veces? Eso significa mucho, porque muchas veces nosotros decimos, pero no te voy a perdonar una vez más, ¿verdad? Y nos ponemos y decimos, pero no te voy a perdonar. Yo quiero decirte algo, en la vida necesitamos poner límites por seguridad de nosotros y por seguridad e integridad de nuestra familia, pero es un llamado a que podamos vivir en libertad, perdonándonos los unos a los otros. Va a haber momentos en donde podemos poner distancia entre las personas por seguridad y por amor, ¿verdad? Pero necesitamos mantener un corazón limpio, un corazón dispuesto, porque la amargura, familia de Origen y Destino, desgasta. Y el resentimiento contamina nuestras relaciones. Entonces, debemos de amar a las demás personas porque el perdón sana nuestro corazón. Jesús, gracias te damos. Vamos a orar, familia, porque Jesús intercedió en medio de la situación más difícil. Si a lo mejor tú has sufrido de abuso, has sufrido de alguna humillación, de alguna situación complicada, créeme que Jesús lo entiende. Jesús lo vivió en carne propia. Y Jesús puede ayudarnos a poder tener esa sanidad y que nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden y dar gracias y estar agradecidos por el perdón que hemos recibido de Jesús por medio de ese sacrificio en la cruz, ¿verdad? Hola amigos y familia de Origen y Destino, ¿cómo están? Muy bien, ¿verdad? Recuerden que estamos haciendo lo de las 7 palabras y el día de hoy a mí me toca compartir la palabra número 2 que Jesús dijo en aquella cruz. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame a Lucas capítulo 23, versículo 43. Y ahorita vamos a dar un contexto de esta palabra, pero yo lo vi de una manera muy bonita, romántica, y te voy a dar contexto acerca de esta palabra. Cuando Jesús, obviamente, lo crucifican, ¿recuerdas que había 2 personas al lado de él? ¿Y qué pasaba? ¿Por qué estaban estas 2 personas al lado de Jesús? Porque se lo merecían, porque no eran personas buenas. Cuando a alguien lo condenaban para muerte en crucifixión, era porque no hizo cualquier cosa. O sea, eran personas realmente que en ese tiempo los romanos consideraban verdaderamente personas muy malas, terribles, que no haya la mejor, no sé si eran rateros, violadores, secuestradores. Bueno, ese es en nuestro tiempo, allá a lo mejor hacían otro tipo de cosas, pero eran personas verdaderamente muy malas. Entonces, cuando justamente está Jesús, está con estas 2 personas,
Y uno le dice, pues no que tú eras el Mesías, o sea, todavía que está crucificado, le empieza a echar más leña al fuego y le dice a Jesús, pues no que tú eras el Mesías, ni siquiera te puedes salvar. A ver, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero entonces el otro, porque eran dos, el otro le dice, oye, ni en tu lecho de muerte temes a Dios. Entonces dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, familia, y justamente esto de te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, quiero platicarte justamente esta parte a lo mejor tierna y que yo observo en Jesús. Para empezar, Jesús ya lo habían golpeado, maltratado, ya le estaban escupiendo, ya tenía la humillación obviamente pública y todavía sus vecinos de crucifixión pues le empieza a decir, ¿no? Y Jesús muy bien, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido un mal día en el trabajo y a lo mejor nos desquitamos con nuestra familia, con nuestra pareja, con alguien? Porque a veces estamos muy irritados y nomás nos hacen algo tantito y contestamos mal. Yo imagino que humanamente Jesús pudiera haber también respondido de esta manera de, ¿sabes qué? Ya te vas a morir tú también. Sí, yo no hice nada malo, pero tú sí eres un ratero. Probablemente yo hubiera contestado así, porque mi carácter, pues, no sé, ¿no? Me sale la parte humana y yo le hubiera contestado. Sin embargo, Jesús no le dice nada a esta otra persona, pero al otro criminal que de manera inmediata le dijo, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y es cuando Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Familia, el perdón fue de manera inmediata. Esta persona, este ratero, por decirlo así, no conoció un sermón a lo mejor de Jesús, no fue a la iglesia un domingo, no tomó una santa cena, probablemente ni siquiera se sabía una canción, una alabanza. Pero por el simple hecho de reconocer a Jesús en ese momento, y si vemos, Jesús lo dice en un tiempo presente, hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón y la gracia que Jesús dio y otorgó a este criminal fue inmediato, familia. Y mira, la Biblia dice que pecado es pecado. No sabemos qué haya hecho esta persona, pero nada nos separa a lo mejor de que a veces nosotros nos comportamos o tenemos una actitud así. Pero aquí Jesús nos demuestra que su gracia fue inmediato, el perdón fue en un tiempo presente y solamente porque lo reconoció fue como Jesús obviamente mostró esa gracia. Y te digo, Jesús ya había pasado por tanto y aún así en sus últimos momentos todavía tuvo gracia y compasión por una persona más. Una persona que no era buena, una persona que había cometido muchos crímenes y aún así tuvo gracia hasta el último momento. Muy bien, Jesús les hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú eres un criminal, a lo mejor no te lo mereces, o algo así. Pero no, aún en sus últimos lecho y sufrimiento, Jesús tuvo gracia y tuvo compasión de este hombre. Así que con esto, familia, yo te quiero justamente invitar a que sigamos compartiendo gracia a cada una de las personas con las que estamos. Muchas veces las palabras que nos digan, muchas veces el momento en el que estamos viviendo no va a ser el mejor para nosotros, no nos va a agradar. Sin embargo, aquí Jesús nuevamente nos está dando una lección de gracia.
Él lo pudo haber rematado Jesús con otras palabras, pero aún así en su amor, en su misericordia, siguió extendiendo gracia hacia esta persona que probablemente no lo merecía y probablemente tú y yo tampoco merecemos ese amor y ese perdón. Sin embargo, Jesús murió en aquella cruz por ti y por mí. Y los invitamos, familia, a que puedan seguir extendiendo gracia en este tiempo presente y que no hay que desaprovechar tampoco ninguna oportunidad. Y esa fue la palabra número 2, familia. Muchas gracias por escucharme. Dios bendiga. En esta tarde me toca a mí dar o decirles, comentarles la tercera palabra. Vamos a leer en Juan 19:25, Juan 19:25, la tercera palabra, que dice así. Es que como no veo bien, por eso me arriman la luz, perdón. Estaban juntos a la cruz de Jesús, es 25. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos cómo el Señor, en su primera palabra, el Señor perdona, ¿verdad?, a todos los que lo crucificamos, que ahí entramos también nosotros, ¿verdad?, por nuestros pecados. En la segunda palabra, transforma por su gracia al malhechor, ¿verdad? Al malhechor lo transforma en uno de sus compañeros del cielo. Y en la tercera palabra, Jesús confía y se asegura tiernamente, ¿verdad?, al ver a su madre, que la iba a dejar desprotegida. Por eso la da al cuidado de Juan, el apóstol amado, antes de que él muera, ¿verdad? Antes de que él muera, él se preocupa por su madre y por eso le dice a la madre, mujer, le dice mujer, no le dice madre. Le dice, mujer, he aquí a tu hijo, y al apóstol Juan le dice, hijo, he aquí a tu madre. Entonces ahí vemos que Jesús, aún padeciendo todo ese odio, todo ese sufrimiento que estaba sintiendo, ¿verdad? Porque lo que estaba sintiendo en la cruz del Calvario no era nada fácil, ¿verdad? Entonces él en ese momento de tanto sufrimiento revela su verdadera preocupación por los suyos. Por los suyos se refiere a todos nosotros. Y forja una nueva familia y una nueva comunidad bajo la cruz. Al decir y formar, a entregar a su madre con este apóstol, está formando una nueva comunidad y una nueva familia. Entonces dice que puesto que Jesús sigue siendo el Señor de su madre y de sus discípulos, pero eso no le dice madre. Eso lo podemos ver también en Juan 2:4, donde le dice María a Jesús en las bodas de Caná, no sé si se acuerdan, que le dice, hijo, ya no tienen vino. Y Jesús, ¿qué le contesta? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Dice, aún no ha llegado mi hora. Desde ahí vemos que Jesús marca una diferencia, ¿verdad? Porque Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Aquí en la tierra, María es su madre terrenal. Y por eso Él se preocupa y la entrega para que ella pueda tener una atención después de Él. Jesús es soberano incluso de su propia madre. Por eso cuando le dice, mujer, he ahí tu hijo, está separando que Él ya es el Salvador, está tomando el puesto de Salvador en la cruz del Calvario. Y por eso le vuelve a decir, mujer, he ahí a tu hijo, porque Él es el Salvador de ella misma y de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, se tenían que romper esos legítimos lazos terrenales de un hijo con su madre. Y por eso le dice así la entrega.
Era necesario que Jesús entrara solo en el lugar donde Dios iba a juzgar el pecado del mundo. En compañía de los discípulos de Jesús que María iba a encontrar una apacible consolación después de tantos dolores y tantos sufrimientos que ya le habían sido avisados con anticipación. Porque acuérdense que a María la visita el ángel y le dice, vas a ser madre, ¿verdad? Y luego en Lucas 2 también vemos donde le dice el profeta Ananías, una espada va a traspasar tu corazón, porque le está diciendo que va a sufrir tanto por su hijo, ¿verdad? ¿Qué madre de nosotros no sufre por lo que le pasa a los hijos? Ahora ver a María viendo a su hijo sufrir todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron, porque fue un sufrimiento sumamente extremo, que la verdad no sé si alguno de nosotros lo pudiéramos soportar, ¿verdad? Pero él lo soportó y no abrió su boca porque él sabía que él tenía que morir para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, ese dolor que sintió María, pues ya se lo habían dicho, ¿verdad? Que iba a pasar todos esos dolores. También vemos cuando Jesús entrega a María a los apóstoles, vemos que María forma parte ya de los creyentes con los apóstoles, ¿verdad? Ella forma esa comunidad que ahora somos nosotros, una comunidad de un pueblo que fue formado bajo la cruz de Cristo, bajo el sufrimiento de Cristo. Entonces vemos que ella ya participa con los apóstoles en el aposento alto, que ellos están orando unánimes para que sea derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos sean fortalecidos, porque después de que muere Cristo, ellos tienen temor, pero Jesús les dijo, espérense, no se vayan. Y ahí está María. Ya María forma parte de esa comunidad que somos nosotros. Entonces, en Hechos 1:14, vemos esto que pasa, de que María ya cuando muere Jesús y es resucitado, ellos perseveran, y ahí vemos a María formando parte de esa comunidad. Esta tercera palabra de Jesús en la cruz resalta el amor, la fidelidad y la ternura de Jesús. También es la palabra del Salvador que va a dar vida a aquellos que creen en esta palabra. Establece un lazo divino entre María, la madre de Jesús, y Juan, su hijo amado, discípulo, que une a todos los rescatados por Jesús, que somos todos los redimidos, nosotros, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y no olvidemos nuestra responsabilidad hacia los demás, fortaleciendo y cuidando la comunidad de fe a la que pertenecemos, que nosotros pertenecemos a Origen y Destino. Entonces eso es lo que les digo, no olvidemos nuestra responsabilidad los unos con los otros, ¿verdad? Fortaleciendo y cuidando a la comunidad de fe a la que pertenecemos. Hola familia, buenas noches. Hoy yo les voy a hablar acerca de la cuarta palabra que Jesús menciona antes de morir. Esto lo vemos en Mateo 27:46. Les pido que ahí me puedan acompañar. Mateo 27:46. Es una de las palabras que nos da una enseñanza tremenda. Una enseñanza que en medio del dolor Jesús menciona lo siguiente. A eso de las 3 de la tarde clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al hablarla, no sé ustedes, pero a mí me da, no sé, siento algo en mí. Porque en ese momento Jesús, en la condición de hombre, porque Él fue hombre, Él estaba sufriendo. Él había sido ya golpeado, Él ya había sido escupido, Él ya había sido repudiado por toda la gente cuando Él no tenía pecado, cuando Él no había hecho nada. Pero aún así, Él aguantó el sufrimiento por ti y por mí. Él aguantó todos los desplantes, todos los golpes por ti y por mí. Él en ese momento, Él estaba pensando por cada uno de nosotros. Él, en condición de ser humano, de persona, Él pudo haber dicho, yo ya no quiero nada de esto, pero Él continuó hasta el final. Y te voy a decir cuál es la denotación de esta gran enseñanza en esta palabra.
Cuando Jesús estaba pasando por dolor, tristeza, Él lo primero que hizo fue denotar una palabra que ya estaba escrita en Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? En ese momento Jesús estaba agonizando y Él dice, yo gemía, Él gritaba para que lo escuchara el Padre. Dice, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no me respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Y Él no fue avergonzado. Aunque Él estaba padeciendo, aunque Él estaba sufriendo, en ese momento, lo primero que hizo Jesús, Él no fue a agarrar y ponerse a llorar. Él no fue y dijo, el problema aquí lo dejo. Él dijo, yo voy a confiar en lo que dice la palabra. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por momentos complicados? ¿Nos ponemos a llorar? ¿O agarramos y venimos a la palabra que es la solución de todos nuestros problemas? Eso es lo que tenemos que aprender de esta palabra. Que cuando estemos pasando por momentos complicados, lo primero que tenemos que hacer es ir al Padre. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En su santa palabra. Hoy más que nunca tenemos que aprender a confiar así como lo hizo Jesús. Y aunque Él en ese momento sabíamos que era Dios, Él era santo, Él era perfecto, Él no tenía pecado, Él confió en lo que ya estaba escrito. Hoy tenemos que aprender a confiar en cada una de las palabras que están escritas en este bello libro, porque sabemos que son de vida y dan vida eterna y son para salvación. Así como lo reconoció ese ladrón que estaba siendo crucificado, Él reconoció que Él era Dios. Y en ese momento Él dijo, en este momento te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Así como nosotros. Sabemos que Dios, Él dio su vida por ti, por mí, por todo el mundo. Y hoy más que nunca tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo, por ese sacrificio perfecto. Yo le doy gracias a Dios porque aun cuando pasamos por batallas y por luchas, aún así Dios sigue pensando en nosotros. Aún Dios sigue confiando en cada uno de nosotros. Y aunque seamos malos, aunque hagamos las cosas mal, mira, ¿qué crees? Que Dios sigue confiando en ti. Dios sigue confiando en mí. Hoy yo te pido que hagamos una oración y le pidamos a Dios que Él nos dé la dirección perfecta para que cuando estemos pasando por los momentos más complicados, a veces nosotros pensamos que nuestros problemas son los peores, pero a veces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen problemas peores que los nuestros. Y no es minimizar lo que estamos viviendo, solamente es confiar en lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo en nuestra vida. Pues continuamos con la quinta palabra y acompáñenme al Evangelio de Juan en 19:28. Vamos a leerlo y dice así: Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso y para que se cumpliese lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Tengo sed. Es la quinta palabra que Jesús dice en el momento de en aquella cruz. ¿Qué significa cuando tenemos sed? ¿Qué exclamación o qué es lo que Dios nos quiere dar a entender y demostrar en esta situación? Esta exclamación que Jesús hace en ese momento nos recuerda y nos enseña la naturaleza de Dios en la tierra. ¿Cuál es uno de los puntos principales de nuestro credo doctrinal? Si alguien lo sabe. Creemos en un Dios 100% Dios y 100% hombre. La sed es una necesidad física de un cuerpo humano ante una
desgaste, una deshidratación. Entonces, ¿qué nos quería demostrar Jesús? Que se hizo hombre. Él tuvo esa necesidad. Bien podemos ver como en los superhéroes, ellos luchan sin necesidad, pero Dios fue hombre aquí en la tierra y tuvo esa necesidad física y natural. Nos demuestra que esa naturaleza física de ser un hombre y de comprobarlo es que tuvo miedo, tuvo ansiedad. Ayer comentábamos los pastores sobre cuando en la Biblia menciona: Padre, si es posible que pase esta copa amarga de mí, pero que no se haga la voluntad, sino la tuya. En ese momento, no sé si tú te has preguntado, ¿qué habrá sentido Jesús en ese momento? O sea, aún aunque él sabía el propósito, tuvo miedo. No fue débil, sí tuvo miedo, mas no nunca fue débil. Él pidió a Dios ayuda en ese momento porque él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir. Fue algo que como seres humanos lo vivimos, ¿sí o no? Sufrimos aflicciones, ansiedad, miedo, tentación. Podemos ver que Jesús también tuvo tentación. Tuvo tristeza cuando lo de Lázaro. Entonces, ¿fue un ser humano aquí en la tierra? ¿Fue hombre? Podemos ver que sí. O sea, sí, no era mitad y mitad, no, completamente. Y lo podemos ver que desde su concepción fue algo tan natural. O sea, por medio del Espíritu Santo fue en el vientre de María, su proceso fue en el vientre, su crecimiento, su alimentación, hasta su crecimiento, todo. Dios pudo haber sido, aparece en el momento que ya tenía que morir, no. Él vivió desde chiquillo, desde pequeño, desde el vientre de su mamá, todo eso que sintió, toda esa comprobación nuevamente que Dios es 100% Dios y 100% hombre, para que no cupiera duda. La confirmación de un Dios real, como les decía desde su concepción. Podemos ver en Juan 1:14, si me acompañan. Bueno, Juan 1:1 y luego al 1:14. Y dice así Juan 1:1. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios. Se vuelve a confirmar que Dios estaba con él y la palabra era Dios. Y cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Y en el verso 14 dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, porque sufrió bofetadas, sufrió insultos, golpes, latigazos. Todo, imagínense el haber cargado tantas cosas, cuánto fue su desgaste físico, que dijo: tengo sed. ¿Y qué fue lo que le dieron? Vinagre. Tuvo que pasar ese trago amargo necesario por amor a mí y a ti. Como les decía, Dios, si es posible que pase esta copa amarga, que se haga tu voluntad y no la mía. Fácil pudo haberse ido, pero por amor a ti, por amor a mí, lo hizo. Y Él siempre, ¿quién es nuestra fuente de agua viva en esos momentos de sed, de angustia, de ansiedad? Dios. Solo quiero recordarte que cuando tú
tengas ese temor, esa ansiedad, ese miedo, esas aflicciones, que tú vayas a la fuente que es Dios. Que es normal de nuestros cuerpos tener sed, pero Dios es quien da ese líquido de vida. Buenas noches, familia. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. A mí me tocó hablar acerca de la sexta palabra que dijo Jesús en la cruz. Y la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, versículo 19 al 30. Y dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Wow, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que escuchaba la historia de Jesús o veíamos alguna película del Vía Crucis y lo veíamos pasar todo este proceso de sufrimiento y de dolor. A mí me daba mucha tristeza. Siempre que veía yo La Pasión de Cristo, en cualquier versión, la que a ustedes más les guste, la de Mel Gibson, a la fecha, ¿no? Me da mucha tristeza, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿qué implica que Dios haya pasado por todo ese proceso, ¿no? ¿Qué implica realmente para nosotros? Y me puse a investigar un poquito y les voy a compartir parte de lo que encontré y parte de lo que yo pienso en mi opinión personal. Consumado es la traducción de la sexta palabra de Jesús que dijo en la cruz. En el griego es tetelestai. Su significado es la obra de rendición, cumplimiento de la profecía y el pago por sus pecados. El pago por los pecados que la humanidad ha cometido ha sido completado en su totalidad. Dije, wow, ¿no? Qué profecías, qué pago, qué pecados. Y me puse a investigar un poquito más. Dentro de las profecías mesiánicas que se mencionan en el Antiguo Testamento, con la llegada de Jesús a esta tierra se cumplieron. Les voy a mencionar algunas de las que más conocemos todos para que ustedes sepan. La número 1 es que el Mesías nacería de una virgen. Esa no la sabemos casi todos, ¿verdad? O todos. El Mesías nacería en Belén. La podemos encontrar en Miqueas 5:2. El Mesías tendría un mensajero. El Mesías tendría un mensajero que prepararía el camino delante de él, que es Malaquías 3:1. El Mesías tendría una autoridad profética solo comparable a la de Moisés, y lo podemos encontrar en Deuteronomio 18:18 y 18 y 19. El Mesías haría señales que nos mostraría que Él estaba presente. Lo podemos encontrar en Isaías 35:4. El Mesías sería la luz para todos los gentiles. El Mesías montaría un pollino. El Mesías sería vendido por 30 monedas de plata. El Mesías moriría crucificado, ¿no? Yo dije, wow, ¿no? Se cumplieron todas esas profecías con la llegada de Jesús aquí a la tierra, ¿no? Yo dije, increíble, nuestro Salvador ya sabía todo lo que iba a pasar y aún así Él vino y con gusto dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Dije, ¿qué más implica? Implica rendición y salvación. Al pronunciar estas palabras, consumado es, Jesús declara que el sacrificio por los pecados de la humanidad ha sido completado, logrando la relación directa entre Dios y el hombre. ¡Qué increíble! ¿Qué más implica? Que la deuda se ha pagado. En el contexto antiguo, tetelestai, como ya les había mencionado, se usaba en documentos para indicar que una deuda estaba saldada o estaba pagada, como ya lo habían mencionado
hace un momento, el decir consumado es, significaba que Él ya lo había pagado por nosotros. Misión cumplida. Al decir consumado es, Cristo da por hecho o da terminada la misión que le encomendó su Padre aquí en la tierra o aquí en nuestra tierra. Exacto. Implica victoria también, es un grito de triunfo sobre la muerte y el pecado, no es un lamento de derrota. Yo, después de haber analizado todo esto, dije, wow, ¿no? Me pone melancólico el pensar en el Vía Crucis que tuvo Jesús, el que hizo el sacrificio, todo lo que Él vino a vivir en esta tierra para el pago y salvación de nosotros, ¿no? De nuestros pecados. Y en mi opinión personal es la máxima expresión de amor por parte de Dios al entregar la vida de su Hijo en carne para lograr la conciliación de Dios con el hombre. Padre, Jesús agonizando. El año pasado les puse los videos de la medicina, cómo explicaban los médicos lo que estaba padeciendo Jesús. Para poder respirar y poder hablar, Jesús tenía que levantarse un poco porque tenía los pies, acuérdense, los tenía perforados a la madera, tenía clavos aquí en esta parte, no en las manos, aquí en las muñecas, para que no se desgarraran las manos y no se viniera el cuerpo de Jesús abajo. Cada vez que Jesús hablaba tenía que levantarse, tomar aire, porque sus pulmones estaban llenos de sangre. Acuérdense, había ya la sangre ya después de tanto latigazo que quedaba. Entonces, hablar era complicadísimo. No es que Jesús pudiera aventarse el mejor discurso de su vida en la cruz, pero físicamente era imposible. Tenía que levantarse, tomar aire y dolía. ¿Sabes por qué? ¿Alguien aquí ha tenido que se le cierran los bronquios? Imagínate los pulmones colapsados con líquido, agua, ya no sangre. Por eso cuando le pican el costado, después de que él pronuncia estas palabras, de su costado sale agua. La sangre ya se había drenado. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa? Una entrega total a Dios. Era humano. Nunca vemos a Jesús cobarde. Nunca vemos un Jesús con miedo. Vemos un Jesús vulnerable, sí, expresando dolor, sentimiento, pérdida, angustia, estrés, presión. Pero nunca vemos a Jesús diciendo, soy un cobarde, elige a alguien más, yo le voy a dar bendiciones tras bendiciones al quien tome mi lugar. Nunca vemos un Jesús así. Entonces, si la vida, mismo Jesús, la Biblia pudo haber ocultado Dios esta historia. Ay, no, esto está bien feo, vamos a apagarlo y nada más, y vivieron felices para siempre. Y Jesús se fue al cielito y todo salió bien. Eso no es Dios, Dios es real. Él creó las emociones. Él está diciendo, Padre, en tus manos, le está diciendo papá, está teniendo una conversación con su Padre, Dios, Hijo de Dios, está teniendo una conversación con Él, profunda, papá, en tus manos encomiendo todo lo que soy. Y no solo yo, sino todo lo que ya hicimos con los 12 discípulos y toda la gente que lo siguió. Vemos una muestra, un cumplimiento de una misión, alguien que no tuvo, no dudó. ¿Cuántos de nosotros dudamos en temporadas difíciles? Claro, dudamos de nuestra fe, dudamos hasta del doctor. ¿Me estará diciendo la verdad el doctor del tratamiento o voy a consultar a alguien más? Dudamos hasta de nosotros mismos. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré tomando las mejores decisiones? ¿Estaré siendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? Entonces imagínate, nunca ves dudar a Jesús. Nunca le dice al Señor, Señor, ¿te agradó lo que hice? Señor, ¿qué calificación le pones? Vamos, Señor, dame una retro, papá. Nunca ves eso. Le dice, Señor, Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo que me pediste que hiciera, lo hice. No es una historia de final, no dice y fin, murió Jesús y créditos y se acabó la película. No acaba ahí. Hay un domingo de resurrección. Jesús resucita el tercer día. Eso lo vemos el domingo, por eso no se pierdan el domingo. ¿Cómo voy de tiempo? Porque nada más tenemos 7 minutos. Termino aquí. ¿Cómo voy de tiempo? Ya me quedan 2 minutos.
Confianza en medio del dolor, ¿estás viendo? Jesús sabía el plan que él iba a seguir. Solo tenía un plan, un objetivo. Mucha gente dice, Jesús formó religiones. ¿Por qué Jesús no fue tan claro? Su misión era muy clara. No era levantar religiones, no era levantar instituciones religiosas, no era trascendente el abrir sus redes sociales y ser el hombre más famoso del mundo. Eso no le importó, porque no era el proceso de vida, no era su proyecto, no era su propósito. Tenía algo más grande, ¿sabes? Y hoy, gracias a ese sacrificio, estamos tú y yo aquí. Imagínate, lo leemos bien poético, lamentamos un montón de cosas bien bonitas, pero quien ha padecido, alguien ha vivido algo similar a Jesús, quien ha esperado en sala de hospital, quien le llegan con un diagnóstico cero amigable, cuando te dan una noticia, levantas el teléfono a las 3 de la mañana y te dicen, ¿sabes qué? Fulano tal falleció. Cuando estamos pasando situaciones depresivas, tristes, angustiantes, está diciendo, Padre, encomiendo en ti mi espíritu. Todo lo que hiciste a través de este proceso es bueno, era necesario. Por eso cuando la estemos pasando muy mal, digamos estas sabias palabras, Padre, te encomiendo mi espíritu. Este proceso va a ser doloroso, pero va a ser bueno. Este proceso va a ser difícil, pero lo voy a lograr. Esta situación es compleja, pero me vas a dar la sabiduría para poder salir de aquí. Nunca ves a un Jesús acobardado, criticando a Dios, diciendo, Señor, ¿no había otra forma? Ves a un Jesús diciendo, Señor, en tus manos encomiendo. Todo lo que pusiste se cumplió. Todo lo que me pediste lo logré. Todo lo que soñamos un día se hizo realidad. Todo lo que sufrimos era el propósito sufrir para poder darle vida y vida en abundancia al resto de la humanidad. Cristo no se quedó en esa cruz. Pero es el símbolo más grande de amor que tenemos aquí en la tierra. Por último, me gustó cómo ligó mi primo Ángel el Antiguo Testamento, las profecías cumplidas. Y lo único que él está diciendo, él está citando al rey David en Salmo 31, versículo 5. Es un salmo de penitencia del rey David que le está pasando mal. Y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi vida no depende de la gente que me odia, de mis enemigos, de los que me juzgan. No importa quién está conmigo, quién está en mi contra. Mi vida depende de ti. Mi provisión, mi corazón, mi alma, mi matrimonio depende de ti. Mi espiritualidad depende de ti. Mi futuro no depende de mis decisiones, depende de ti. Qué increíble decirle a Dios, Dios, estoy en tus manos. Que se haga tu voluntad, tú tienes mejores planes que yo. Qué fuerte está eso. Confiar plenamente, está diciendo Jesús, nos está enseñando, confía en el proceso de Dios. Va a ser difícil, vas a llorar, a lo mejor la gente te va a dejar solo, pero yo no. Yo nunca me voy de tu lado, siempre te voy a acompañar, te voy a tomar de la mano pacientemente y vamos a caminar hasta que logres ponerte de pie. Y una vez que te pongas de pie, mi vida, te voy a sorprender porque tu vida está a punto de empezar otra vez. Nada está perdido. No escuchas y fin, se acabó. Jesús está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque lo que viene, lo que está por venir, es mejor que lo que acaba de pasar. Oh, wow, le damos un fuerte aplauso ahí, por Dios. Ese aplauso dáselo a Dios. La situación que estés viviendo, el pesar, el dolor, la tristeza que te ha consumido, déjame decirte algo, eso no es el final, eso solo es un proceso. Para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. Lo voy a volver a repetir, para llegar a la tierra prometida tenemos que pasar por un desierto. Para que la victoria no sepa victoria, para que el triunfo no sepa triunfo, para que ganar se sienta delicioso y decir,
sí, Señor, lo logré, hasta acá has sido fiel, hasta acá fuiste bueno, hasta acá has sido increíble conmigo y todo lo que viene es mejor lo que voy a vivir. Termino aquí, familia. Jesús nos está enseñando, no es el final, es el principio de algo más grande. Tus victorias, tus triunfos no son la película final y se acabó, es el principio de algo más grande. ¿A poco no? Toda tu experiencia, que de repente llegaban situaciones bien difíciles y saliste adelante. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe por qué? Pero lo lograste. De panzazo decimos, ¿no? No fuiste de panzazo, viviste lo que tenías que vivir y duró lo que tenía que durar, porque Dios así lo quiso. ¿Te fortaleció? ¿Te hizo más inteligente? ¿Te hizo más prudente? ¿Te hizo más respetuoso? ¿Te hizo más estratega, sí o no? Porque uno ya no tomas decisiones como antes cuando tenías 12 años. Hoy tomas decisiones ya más concentrado, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, aprender para mejorar el futuro. ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir. ¿Oramos? Qué bendición haber compartido hoy contigo. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Origen y Destino. Recuerda, tu camino tiene un propósito.